Honduras tiene a toda la CONCACAF de cabeza luego de su victoria en Tegucigalpa sobre la selección mexicana, que los deja muy cerca de clasificar a la Copa América. Pero es que eso también podría hacer que Costa Rica no clasifique al torneo de la CONMEBOL, y por eso hoy les vengo a explicar por qué es que Honduras podría dejar fuera a Costa Rica de la Copa América. Bueno, y es que precisamente hablando de la Liga de Naciones, no solamente quiero hablar del tema de Honduras y de Costa Rica y de México, sino que hoy también tuvimos acción en las tres categorías de la Liga de Naciones, desde la C hasta la A, con el partido de reposición de Jamaica y de Canadá. Entonces vamos, antes de hablar específicamente de la Liga A repasar muy rápido los resultados en las distintas categorías. Entonces ya pueden ver en pantalla los resultados que se dieron en la Liga C, o de hecho el único resultado, cuando la selección de Anguila cayó en casa 0-3 frente a Bonaire, que deja la tabla de la siguiente manera. Ese grupo A en donde Saint Martin ya estaba como líder en solitario. Ahora Bonaire, que alcanza 6 puntos, se mantiene aún con vida, pero necesitaría ganarle por una diferencia muy grande de goles. 6-0 tendría que ganarle Bonaire, o por 6 de diferencia, a Saint Martin en la última jornada para que le valga la pena o para que pueda alcanzar ese primer lugar. Sin embargo, ahora Bonaire se coloca como en una muy buena posición para ser el mejor segundo lugar de esta Liga C. Ahí observamos los partidos de la fecha 6, la selección de Aruba, que se va a enfrentar a las Islas Caimán, Dominica, que se va a enfrentar a las Islas Turcas y Caicos, y Bonaire, que se enfrentará a la selección de Saint Martin para finalizar la fase de grupos de esta Liga C y ver cuáles son las selecciones que asciendan a la Liga B. Continuamos con el repaso ahora con los partidos de la Liga B, en donde la selección de Antigua y Barbuda cayó en casa 2-3 frente a Puerto Rico, que aún se mantiene un poco con vida, y el partido entre Bahamas y Guyana, que al momento en el que estoy grabando este video no puedo hacerlo más tarde, pero no se ha disputado, entonces estará pendiente ese resultado y se los contaré en un video siguiente. Pero vemos cómo se refleja el resultado de Puerto Rico en la tabla del grupo D. Llega a 9 puntos Antigua y Barbuda, que ya está completamente relegada a la tercera posición. Veremos más bien si pelea el descenso frente a la selección de Bahamas. Puerto Rico, que aún mantiene alguna posibilidad dependiendo también del resultado de Guyana, pero aún con el empate, por ejemplo, entre Guyana y Bahamas, ya Puerto Rico pierde la posibilidad matemática de ascender. Entonces muy complicado para la selección boricua. Y muy rápido vemos también en pantalla los enfrentamientos que se darán en la Liga B, los partidos de la fecha 6. Como les decía, hace falta que se dispute ese Bahamas-Guyana, pero ya para la fecha 6 tendremos Guadalupe frente a San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Saint Martin, Montserrat frente a Barbados, Guayana Francesa frente a Bermudas, San Vicente y las Granadinas frente a Belice, Guyana frente a Antigua y Barbuda, y ya para cerrar Puerto Rico, Bahamas y Nicaragua frente a República Dominicana. Y para cerrar el repaso de la actualidad, les estaba diciendo que hoy se disputó el partido en el que la selección de Jamaica cayó en casa 1-2 frente a Canadá en la ida de los cuartos de final, un partido que se tenía que disputar el día de ayer, pero por el clima se tuvo que jugar hoy en la mañana, y Canadá, que consiguió la ventaja, un partido en donde fueron superiores, pero si nos ponemos a observar los 90 minutos, aquí el asunto, y fue lo que dijimos, era una de las series más peleadas, y así se mostró. Jamaica en muchos tramos del partido encontró la forma de hacerle daño a Canadá. No estuvo muy acertada en delantera en las ocasiones que creó, pero sí llegó con bastante facilidad a hacerle daño a una Canadá, y tuvieron que actuar bastante tanto Andre Blake de parte de Jamaica, el arquero, como también Milan Borjan, el arquero de la selección canadiense. Entonces fue un partido muy peleado en el que se observa que estas dos selecciones están a un nivel bastante parecido, y también esto tiene que ver con lo que estábamos hablando de por qué Honduras podría dejar fuera a Costa Rica. Ya casi repasamos ese asunto, pero bueno, este partido, como les decía, Canadá, que se puso en ventaja con una gran jugada de Kyle Larin, que asistió a Jonathan David. Ya después Sean Nicholson empató para Jamaica en el segundo tiempo, y Stefan Eustaquio, luego de una gran jugada de Richie Laría, que le sirvió al centro un pase de la muerte, y de esa forma Canadá, que saca la ventaja y queda en una muy buena posición para clasificarse de forma directa a la Copa América. Aquí pueden observar los partidos de vuelta de estos cuartos de final. Ya conocemos todos los resultados. Estados Unidos, que venció 3-0 a Trinidad y Tobago, y que la vuelta será el próximo lunes 20 de noviembre en el Hazley Crawford Stadium de Puerto España. En Panamá, que también venció de visita 0-3 a la selección de Costa Rica, y la vuelta será ese mismo lunes en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.
Canadá y Jamaica, que se van a enfrentar el martes 21 de noviembre con la ventaja mínima que tiene la selección de Canadá en el BMO Field de Toronto en territorio canadiense, y México, que perdió 0-2 frente a la selección de Honduras, buscará darle vuelta en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ese mismo martes. Bueno, y actualizo muy rápido mi porcentaje para la serie entre Canadá y Jamaica. Originalmente le había dado 60% de posibilidades a los Canucks de avanzar de forma directa a la Copa América y el restante 40% a Jamaica, y aquí evidentemente lo tengo que aumentar. Le voy a dar un porcentaje de 75% a Canadá y el restante 25% a Jamaica. A pesar de que, como les dije, fue un partido muy peleado, pero es que Canadá saca el resultado en condición de visita. Ahora irá a cerrar en territorio canadiense, y que además obtiene 2 goles en condición de visitante, que en caso de que se tenga que dar este criterio de desempate, pues Canadá saca una cierta ventaja. Entonces creo que sí está Canadá un nivel superior a Jamaica, a pesar de la igualdad que vimos en el partido, y que además con todas estas demás ventajas, goles de visita, que saca el resultado en Kingston y jugar a la vuelta en casa, pues me parece que Canadá es ampliamente favorita para quedarse con el puesto en el Final Four y también con la clasificación a la Copa América y relegar a Jamaica al repechaje. Y precisamente de eso venía a hablar en el video de hoy. Una de estas dos selecciones, Canadá o Jamaica, jugará el repechaje, y esto es lo que le podría afectar a Costa Rica y que Honduras está afectando a la selección tica. ¿Por qué? Porque la forma en la que se van a definir los cruces de los repechajes, es decir, las 4 selecciones perdedoras, la forma de emparejarlas será con el ranking de la CONCACAF. Las 4 que queden eliminadas se colocarán del 1 al 4 y jugará la primera versus la cuarta y la segunda versus la tercera. Recordemos que esto será en marzo, a un solo partido en territorio estadounidense, en Dallas, en el Toyota Stadium, y que, como les decía, 1, 4, 2 y 3. Si todo, es decir, si no se daban sorpresas, lo que se estaba esperando es que Costa Rica quedara fuera junto con Trinidad y Tobago, por decir algo, que quedara fuera Jamaica y que quedara fuera la selección de Honduras. Entonces si veíamos el ranking, que lo pueden observar en pantalla, eso hacía que Costa Rica fuera la primera sembrada, la segunda fuera Jamaica, la tercera Honduras y la última Trinidad y Tobago. Es decir, en esa suposición Costa Rica jugaría frente a Trinidad y Tobago y Jamaica frente a la selección de Honduras. ¿Cuál es el tema? Que si Honduras termina eliminando a México y México tiene que disputar el repechaje, México sería la primera en ese caso, la segunda sería ya sea Canadá o Costa Rica, o podría ser Jamaica, y la última sería nuevamente Trinidad y Tobago. Es decir, que Costa Rica ya sabemos que tiene un fútbol bastante limitado, que está empezando un proceso nuevo, que Gustavo Alfaro tiene que conocer el fútbol de Costa Rica. La posibilidad más grande que tenía la selección tica de clasificar a la Copa América, sabiendo que la tenía muy difícil frente a Panamá, era que al menos en el repechaje se enfrentara a Trinidad y Tobago, que es evidentemente la más débil de todas. Costa Rica, creo que viendo lo que hizo Honduras frente a México, ahora es la segunda más débil de estas 8. Entonces para Costa Rica la posibilidad era enfrentarse a Trinidad y Tobago. Pero si Honduras termina eliminando a México, como les estaba diciendo, Costa Rica tendría que medirse en ese repechaje, ya sea a Canadá o a Jamaica, que ya previo a estos cuartos de final sabíamos que son dos selecciones muy consolidadas, que tienen muchísima calidad individual y con eso pueden resolver los partidos, y que además ya después viendo el partido que se dio el día de hoy en Kingston, de muy alta intensidad y que juegan a otra cosa completamente muy distinta a lo que hace Costa Rica, esto haría que una victoria de Honduras o una clasificación de Honduras de forma directa al Final Four y a la Copa América le afecte directamente a Costa Rica, porque tendría que enfrentarse a una de estas dos selecciones y estaría muy lejos de su clasificación a la Copa América. Entonces, como les decía, por eso es que Honduras podría no solamente ellos conseguir la hazaña de clasificar a la Copa América, sino también afectar a la selección tica y complicarles muchísimo más el camino rumbo a la Copa América. Veremos si México puede conseguir el milagro, darle la vuelta y que Costa Rica vuelva a tener alguna posibilidad si se enfrentara a Trinidad y Tobago, pero de momento es bastante probable que Honduras, si juega un partido inteligente, mantenga la ventaja y se clasifique. Ya después México sabemos que no tendría mucho problema para enfrentarse a Trinidad y Tobago en el repechaje y clasificarse a la Copa América, pero entre Canadá y Jamaica o Costa Rica, evidentemente las primeras dos serían las favoritas en ese repechaje, y a Costa Rica le queda un camino muy largo que recorrer para poder volver a competir en este primer nivel de la CONCACAF. Entonces, panorama muy complejo para la selección tica, no solamente por
la derrota y la humillación que sufrió frente a la selección de Panamá en Costa Rica. Veremos también qué puede ofrecer Costa Rica este próximo lunes cuando se juegue la vuelta en el Rommel Fernández, sino también porque, como les digo, aún en el repechaje el panorama parece muy lejano para que la selección tica se meta en el torneo de selecciones de la CONMEBOL del próximo año 2024. Quiero conocer sus opiniones de todo esto, de si creen que Costa Rica pueda pelear por clasificar a la Copa América, si creen que Honduras va a mantener la ventaja y meterse de forma directa y enviar a México al repechaje. Entonces todas sus opiniones las leo aquí abajo en los comentarios de este video y estaremos evidentemente en los próximos días repasando toda la acción de esta Liga de Naciones con el cierre de la fase de grupos de las ligas B y C y con la vuelta de los cuartos de final de la Liga A y las clasificaciones, las primeras 4 a Copa América y también al Final Four de esta edición. Entonces estén muy pendientes y nos vemos en un próximo video repasando esta Liga de Naciones.